Buenos días, profe. Buenos días, David. Hola, profe. Hola. Buenas. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Víctor. Hola, Cristian. Profe, ¿ya vio que salió la película de Nikola Tesla? Creo que sí, ya me la había visto. Es como viejita ya, ¿cierto o no? No, no, es nueva, salió hace poco, hace que Sí. 2 semanas. Ah, ¿Quiere no, le entonces paso no el me la he link? visto. Yo me vi una, pero más como de tipo biográfico. No, no, sacaron una película de Nikola Tesla. ¿Y en dónde? ¿En Netflix o qué? Días, profe. Buenos días. Profe, no sé, creo que la película estaba destinada a salir en cine, ¿cierto? Pero por la pandemia salió por otra plataforma, pero yo tengo el link para descargarla por Mega.
Compártemelo, porfa. Listo, profe. Loreo, usted se cambió el nombre. Freyman. Loreo, ese que dice Freyman es usted. Sí, profe, sino que es que estoy en el dispositivo de mi papá. Ah, ya, ok. Pero siempre voy a entrar con ese nombre hasta que tenga algo para yo entrar personal. Dale. Bueno, chicos, buenos días para todos. Hoy vamos entonces a cerrar la última guía de este periodo con unas preguntitas que les tengo, pero antes vamos a hacer primero un recorderis de donde quedamos. Ya recordemos que la corriente es simplemente un flujo de electrones, que surge desde la fuente, desde el polo negativo hacia el polo positivo a través del conductor. ¿Listo? Ese flujo pues va a depender del tipo de material conductor que esté conectado. Si es un metal de buena conducción, pues este flujo se va a mover mucho más fácil, mientras que eso es un metal con poco nivel de conducción, pues el flujo va a ser un poco más lento. Entonces, veíamos este video, no sé si ya lo habían visto, vamos a recordarlo otra vez. Vamos a ver. Dejemos que estos eternos rivales, Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, defiendan sus ideas y expliquen cómo funcionan sus dos tipos de corrientes. ¡Yo primero! Uno, por favor. Como padre de la energía eléctrica, creo tener el derecho. Bueno, el que ríe de último ríe mejor. Pues bien, el uso de la corriente directa o continua se ha extendido muchísimo. Gracias a ella ruedan por el mundo los carros, se encienden linternas, se escucha música y la gente habla y escribe durante horas y horas y horas por esos aparatos llamados teléfonos celulares. Como sabrán, la corriente eléctrica es un fenómeno físico que se da por el movimiento de los electrones a través de un conductor. La corriente continua se da por el movimiento de los electrones en la misma dirección a lo largo del circuito eléctrico, como por ejemplo una pila o batería, donde los electrones fluyen continuamente desde el terminal negativo hasta el terminal positivo. Un momento, señor Edison. Creo que es necesario aclarar que una pila es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Está compuesta por dos electrodos metálicos, el ánodo y el cátodo. En el terminal negativo o ánodo se libera una gran cantidad de electrones que se almacenan en el terminal positivo o cátodo. Cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un conductor externo a la pila, se produce una corriente eléctrica a partir de la cual ocurrirá una reacción de oxidación en el ánodo y otra de reducción en el cátodo. Estos procesos ocurren simultáneamente. El material disponible se ha oxidado por completo cuando los materiales han completado todo el proceso de oxidación-reducción.
En este punto, la vida útil de la pila finaliza. Bien, el movimiento de esta corriente se asemeja al del agua, cuando al ser impulsada por una bomba, circula a través de la tubería de un circuito hidráulico cerrado. La mayor ventaja es que se puede almacenar en baterías y es menos peligrosa que otro tipo de corrientes. ¡Es genial! Pues, mis queridos amigos, las pilas y las baterías son necesarias, pero es gracias a la corriente alterna que los ciudadanos de hoy disfrutan de un sinnúmero de útiles e inútiles aparatos en sus casas que se conectan a un toma corriente. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. Estos proporcionan un tipo de corriente donde los electrones alternan o cambian de dirección 60 veces por segundo. Bien, vamos a parar ahí entonces. Entonces vamos a ir mirando las diferencias entre esas dos corrientes. Unas con unas ventajas y otras con desventajas. Pues ambas son útiles, pero en cierta medida unas tienen una ventaja y otras tienen otra ventaja. En la corriente directa, entonces recordemos que los electrones tienen que recorrer todo el conductor, abriéndose paso por los átomos, como si estuvieran hora pico en el metro. Supongamos que esto aquí es un corredor del metro, en hora pico lleno de átomos, y los electrones tienen que empezar a buscar ese camino para llegar del negativo hacia el positivo. ¿Listo? Ese tipo de corriente entonces tiene una desventaja. ¿Quién me dirá cuál es ese tipo de desventaja de esa corriente? Que se acaba la batería y pues ya el circuito hay que cambiarlo. Bueno, Pues esa es Hay que una. cambiar la batería. fuente de energía. Profe, y la otra Esa es que una. si fuese un circuito muy extenso, suponiendo, Ajá. como lo decía el ejemplo de una central eléctrica hasta mi casa, Ajá. la energía llegaría, o sea, ya llega muy descargada, no llega con la misma intensidad, Muy porque bien. pues gastaron su energía en el transcurso de la central eléctrica hasta mi casa. Muy bien, esa es la otra desventaja. Resulta que la corriente directa, como bien lo dice, es un camino que tiene que recorrer los electrones buscando todos esos obstáculos. Es decir, como pidiéndole permiso a los átomos, vea, quítese, 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 hasta yo poder llegar al positivo. Eso tiene como desventaja que en la medida que los electrones van chocando con los átomos, van perdiendo energía, van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo. Entonces, si colocamos un cable de energía directa desde Guatapé, donde queda la central hidroeléctrica, hasta acá, pues muy probablemente no me va a llegar ni siquiera 1 voltio aquí a la casa, y eso es poco eficiente. Esa es una de las desventajas. La otra, la que decía Loreo, es verdad. Se acaba la fuente, pues se acabó la corriente. La corriente alterna funciona de la siguiente manera. Yo aquí traigo una simulación. Vamos a ver si está por acá. Vamos a irlo viendo paso por paso. Entonces recordemos que un campo magnético siempre va a tener 2 polos, un polo sur y un polo norte. Resulta que vimos en clases pasadas que el campo magnético puede ser afectado por la electricidad y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo este imán, y lo introduzco por una bobina o un cable conectado a un bombillo, este va a generar un campo eléctrico. Es decir, así como un campo eléctrico genera un campo magnético, viceversa, un campo magnético también genera un campo eléctrico. Pero para que se genere esa electricidad, el imán se tiene que mover. ¿Qué pasa si el imán no se mueve? Pues se apaga. No hay energía. No hay. No hay electricidad. Les digo cómo funciona. Resulta que el campo cuando está quieto, aquí simplemente produce un campo magnético, pero cuando está en movimiento, ese campo magnético hace que los electrones se muevan. No sé si notan aquí las bolitas que son representadas como los electrones. Cuando muevo el imán, mire las bolitas lo que hace. ¿Sí ven? Ah, sí, bro. Es decir, que el movimiento de ese campo magnético está produciendo un flujo de electrones, haciendo que el bombillo se prenda. Eso se llama inducción magnética o electromagnética, cuando yo con un imán induzco una corriente en un conductor. ¿Listo?
Así es como funciona entonces también un electroimán. Un electroimán es el caso inverso de esto. En un electroimán, ¿qué es lo que tengo yo? Una pila que cuando la pongo a circular por una bobina, esta genera un campo magnético. Esos dos conceptos, ¿para qué me sirven? Para lo que es la generación de energía eléctrica a partir del campo magnético. Miren aquí, esto es una simulación de una central hidroeléctrica. Hace que el imán se mueva constantemente para generar energía con los electrones que está moviendo con el campo magnético, luego la bobina los absorbe y genera electricidad. Muy bien, ese es el ciclo en sí de lo que es la transformación de la energía mecánica, aquí en este caso es el agua cayendo en la energía mecánica, está convirtiéndose en energía gravitacional a cinética. Esa energía cinética mueve unas bobinas, mueve unos imanes, en este caso este imán tiene polo norte y polo sur, entonces ese imán está cambiando constantemente, sus polos están cambiando constantemente. ¿Qué produce ese cambio? Mire aquí el baile de los electrones, ¿sí lo ven? Van para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. A ese tipo de corriente se le conoce como corriente alterna, porque es una corriente en donde simplemente se está transmitiendo la energía. Los electrones no tienen que viajar, simplemente están bailando, ¿ya? Esa corriente alterna hace pues que se pueda prender pues un bombillo, hace que pues se pueda funcionar cualquier aparato eléctrico. A ese tipo de corriente se le llama alterna precisamente por eso, porque esa corriente está cambiando de dirección constantemente, para arriba, para abajo, pero no permite el viaje de los electrones. Hay que mostrar otra simulación. Si esto me deja por acá. Entonces mira, aquí está más o menos cómo funciona un generador. Un generador son unos imanes. Aquí está el polo norte y el polo sur. Aquí está, por decir algo, está la representación de la bobina que está girando por el movimiento del agua. Y lo que hace es que la corriente, mire, cambia de dirección, negativa, positiva, negativa, positiva. Y por eso se forma como una especie de ondulación que está indicando que la corriente está constantemente cambiando. Entonces, aquí ya los electrones no viajan, sino que simplemente están transmitiendo la energía de su movimiento unos a otros por medio de ese baile de negativo a positivo. Así no pierden energía. Muy bien, esa es una de las ventajas. Resulta que la corriente alterna, a ver si vuelvo a poner aquí, la corriente alterna tiene esa ventaja. Resulta que los electrones no se están moviendo. ¿Quién viaja en la corriente alterna? ¿Qué es lo que está viajando? La energía en sí. Muy bien, Loreo, lo que está viajando ahí es la energía. Entonces, como la energía pues, simplemente no tiene materia, no tiene con quién chocarse, esa energía se va a empezar a transmitir. La ventaja es que entonces yo ya puedo colocar un cable desde Guatapé hasta acá y las pérdidas de energía van a ser mínimas, aunque se siguen perdiendo, pero van a ser muy poquitas en relación a la corriente directa. Entonces, ese fue el gran descubrimiento de Tesla. Tesla fue el que descubrió la corriente alterna y sus ventajas para poderla transmitir a grandes distancias, ¿ya? Por eso es que a nuestras casas, cuando usted conecta un aparato al toma corriente, a ese tipo de corriente le llama corriente alterna. ¿Qué pasa entonces con los celulares? No sé si ustedes han visto que los celulares tienen una pila y ese funciona con corriente directa. Entonces, ¿cómo es que yo lo puedo cargar? Pues ¿Alguien sabe conectándolo a la corriente alterna, porque pues los celulares funcionan con ion de litio. Este litio pues cuando se conecta a un tomacorriente se carga y pues ya uno lo puede usar y nuevamente se le acaba la energía y uno puede volver a cargarlo. Es una batería recargable. Pero ¿cómo funciona el cargador si es de corriente alterna? Profe, debe Dígame. tener una especie de conversión de corriente alterna ¿Quién me dijo eso? Cristian Rodríguez. Rodríguez, exactamente. A eso es lo que se llaman los conversores o lo que se llaman los diodos. Usted abre la cajita de un cargador, no sé si han visto que los cargadores son una cajita. Esa cajita no es así de por sí gratis. Y tienen un cilindro negro ahí chiquitito. Adentro hay un transformador, si alguna vez la llegan a abrir, hay un transformador que ¿qué es lo que hace? Convertir los 120 voltios, que de por sí son muchos voltios, pues si usted conectara directamente 120 voltios a un celular, lo explota. No va a aguantar con todo eso. Entonces el transformador lo que va a hacer es bajar los 120, los va a bajar como a 5 o a 6 voltios, más o menos. Sí, a 5, esa es la
Más o La menos velocidad. esa es la referencia. Ese transformador lo que hace es bajarla, pero aún lo sigue bajando, pero en corriente alterna. Resulta que esto necesita es corriente directa, porque la pila funciona es con corriente directa. Entonces adentro hay una plaquita, no sé si alguna vez han abierto un cargador con unos diodos y unos condensadores. ¿Qué es la función de esos diodos y condensadores? Convertir esta alternancia en corriente directa. Listo. A eso se le llama conversor. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces en base a eso vamos a hacer unas preguntitas con respecto a la discusión que proponen ahí con Tesla y Edison. Bueno, acá hay un esquema. Este es el esquema de la corriente continua. El voltaje no cambia porque simplemente los electrones están fluyendo en un sentido, mientras que en la alterna es simplemente un baile de electrones. ¿Listo? Esa es la diferencia. Aquí los electrones se mueven de un polo al otro, por eso el voltaje es continuo. Mientras que aquí los electrones simplemente bailan de la Profe. derecha a la izquierda. Dígame. Profe, entonces, espere, según esa gráfica, ¿cuál de los dos tardaría en lo mismo? En el sentido de transmisión, sí. Lo que pasa es que si vamos a hablar del viaje del electrón en una corriente directa, el viaje de un electrón es muy lento porque tiene que moverse por todos los átomos. Pero en sí el efecto es casi que inmediato porque pues unos electrones van empujando al otro, entonces casi que el efecto es inmediato. Podríamos decir que es casi a la velocidad de la luz. Sin embargo, aquí hay pérdidas de energía por el viaje del electrón, mientras que aquí no hay casi pérdidas de energía porque los electrones no viajan. Listo, esa es la diferencia entre esas dos. Ah, ya. Pero ¿Listo? entonces, como es en el segundo de la corriente alterna, el electrón en la gráfica tiene que subir y bajar. Ah, no, Entonces viajaría más rápido, ¿no? no, es una especie de representación. De hecho, sí, esa representación podría confundir. Pero aquí lo que están queriendo indicar es que el voltaje pasa de negativo a positivo es porque los electrones están en un baile de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, por eso Ah, el ya. voltaje varía. Pero los electrones no viajan. ¿Listo? Ah, listo. Profe, pero a Gracias. fin de cuentas ambas energías serían necesarias porque si nosotros Sí. utilizáramos únicamente la corriente alterna, entonces no existirían los electrodomésticos inalámbricos. Exactamente, y no existirían, por ejemplo, los electrométricos que necesitan pilas, porque las pilas obligatoriamente tienen que funcionar con corriente directa. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos con la primera preguntita. A ver quién la contesta. ¿Qué consecuencias tiene el movimiento desordenado de los electrones, tales como en las continuas colisiones con los núcleos por el cable en la transmisión de la corriente eléctrica? Estamos hablando de Profe, corriente directa. Profe, pues que se Yo- pierde la energía de los electrones. Muy bien, Villegas. Se pierde la energía. Esa es la principal consecuencia. Aquí la idea es que todos participen de acuerdo pues a lo que yo expliqué. 2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas corrientes? profe, Profe, pues que la corriente... Déjame hablar algo de lo que tú ya has hablado, Loreo. Ya tienes aquí puntico. que la corriente continua, una de las ventajas es que, pues, que se puede, digamos, que recargar las cosas, pues, que es para uso de aparatos de pila, ¿cierto? Uh-huh. Y la desventaja es que no puede recorrer varias distancias, Uh-huh. mientras que la alterna recorre largas distancias y no se mueven porque es mediante choques. ¿La alternas con choques? Sí, pues sí, la alterna, los electrones no se mueven. Ah, la alterna los electrones no se mueven. Muy bien. Sí. 3. ¿Qué tipo de corriente eléctrica utiliza el celular? Profe, las dos, o sea, ahí está la conversión del cargador. No, pero Llega como la tal el No, celular. el celular Solo el celular celular. utiliza directa. ¿Por qué directa? Porque está cargando la pila. Como es una batería, necesita obligatoriamente la energía directa. Muy bien, Rodríguez. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de corriente utiliza la plancha? La plancha usa corriente alterna, profe, porque va ¿Por qué? conectada directamente al
al toma corriente y pues eso ya se libera en forma de calor mediante la placa metálica. Muy bien, esa es directamente con corriente alterna. De hecho, la plancha no tiene... un cable sin conversor. Exactamente, no tiene un Y es transformador. muy grueso. De hecho, tiene que ser grueso porque las corrientes que maneja son muy altas. Por eso es que no se pueden hacer empates de esos cables con cargadores, porque hay gente que lo ha hecho y no es bonito el resultado. De hecho, hay gente que, por ejemplo, coge una extensión de esas de varios tomas, no sé si las conocen, que tienen hasta 6 tomas, y muchas de esas extensiones traen un cable muy delgadito. Ahí les voy a dar un tip de recomendación para la casa para que evitemos Y accidentes. se queman esas Y extensiones. resulta que esas extensiones con esos cables tan delgaditos y le conectan ahí la plancha, la lavadora, mejor dicho, le conectan electrodomésticos que son de una carga eléctrica muy elevada. Por ejemplo, una plancha estamos hablando que necesita entre 6 y 10 amperios de corriente, o sea, una cantidad de corriente enorme. Entonces, si usted le conecta otro aparato, el cablecito que es por donde está fluyendo los electrones no va a aguantar toda esa cantidad de carga eléctrica, entonces se va a terminar quemando. Bien. ¿Quién me describe 5 electrodomésticos que requieran cada una de estas corrientes? 5 de alterna y 5 de directa. Que los corche con esa. No, pues es que yo quiero responder, pero es que estamos esperando como que hable alguien que no haya hablado. Durán. La lámpara. ¿La lámpara es de qué corriente? Alterna. La lámpara es alterna, bien. ¿Qué más? Ajá, igual la plancha, pues que la acabamos de decir. ¿Qué otro electrodoméstico? La nevera. La nevera es de corriente alterna, bien. Una lavadora. La lavadora. Y el microondas. Y el microondas. ¿Y de directa? ¿Qué electrodomésticos habrían de directa? El microondas. El celular, laptop. Una laptop. Unos audífonos recargables. Unos audífonos recargables. Un control. ¿Un qué? Un mando de una Play, una Xbox. Bueno, un control, ajá, muy bien. ¿Quién más? Y me falta la última. ¿Qué otra cosa necesita pilas? La cámara. La cámara, muy bien. Profe, me surge una pregunta. Dígame. Usted sabe que el monitor de un computador o hasta los computadores portátiles que tienen un cargador, tienen uno que usted conecta y eso va como una cajita. La cajita es el conversor. Esa cajita convierte la energía alterna en corriente directa. ¿Y por qué se calienta tanto, profe? Porque estamos hablando de que esa cajita necesita generar el cargador de los computadores portátiles, por lo general funciona a 18 o 19 voltios. No sé si alguna vez has leído la cajita que dice ahí 18 y 19 voltios. Esa conversión... Profe, yo tengo una teoría. Esa conversión requiere unas cargas eléctricas muy elevadas, entonces puede generar calor en el transformador. El que se calienta ahí es el transformador, ¿ya? ¿Pero es segura esa temperatura? Sí, eso es normal que se caliente. Con el Xbox pasa lo mismo y yo supongo que, pasa lo mismo, el mismo fenómeno que pasa con la plancha, o sea, está liberando la energía a modo de calor, entonces, como él tiene que convertir energía. Lo que pasa es que las consolas adentro, el conversor lo tienes adentro. Cuando uno destapa algunos aparatos, de hecho, la mayoría de los aparatos, si los vamos a mirar por dentro, funcionan con energía directa. Y usted le va a ver el transformador adentro. Por ejemplo, usted destapa un equipo de sonido, una grabadora, una consola. Usted le va a encontrar una cajita. No sé si las han visto, pues voy a dejar aquí compartir. Por eso, profe, entonces el calor, la electricidad, o sea, como es un voltaje menor el que tiene que convertirlo, entonces la energía restante es la que expulsa el calor. Exactamente, eso es lo que se convierte en calor. No sé si han visto unas cajitas así dentro de algunos aparatos, que son unas cajitas metálicas y un poco de alambres enredados en esas cajitas. ¿Los conocen o no? Sí. Esos son los transformadores. ¿Qué es la función de un transformador? Coger esos 120 voltios, que son muchos, y transformarlos a lo que necesite. Por ejemplo, un computador necesita 19 voltios, una grabadora por lo general funciona entre 6 y 10 voltios. Eso es lo que hace esa cajita. Entonces,
al hacer esa conversión, como está bajando un voltaje grande a un voltaje pequeño, ella pierde energía en forma de calor. ¿Ya? Por eso es que se Pero calienta. entonces no sería muy bueno tener eso adentro de algún dispositivo, porque si se calienta mucho, por ejemplo, si tiene que hacer una conversión muy grande, entonces dañaría De el hecho, cuando sistema, son ¿no? conversiones grandes, se ponen refrigerantes, se pone un ventilador al ladito, Es que ahí es donde entra Como el los diseño del procesadores. aparato. Ahí es donde entra el diseño del aparato en sí, porque si, pues si eso llega a pasar, entonces en sí la máquina tiene un mal diseño, porque ellos deben saber la conversión que va a manejar, entonces debe estar diseñada para que no se dañe al tener ese calentamiento. Los computadores viejos obligatoriamente tenían que tener un refrigerante, un ventilador, no sé si lo conocen. Ya todos lo tienen, hasta líquido. Sí, hasta un líquido refrigerante, porque si pero ese no es tanto por el transformador, sino por el procesador que se calienta demasiado. Bueno, vamos con la sexta pregunta. Realiza un análisis corto sobre la problemática del medio ambiente teniendo en cuenta la pregunta siguiente. Hay que mirar la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos corrientes es menos perjudicial para el medio ambiente? ¿Quién me responde esa pregunta? Pues yo creería que la alterna. Por 2. ¿Por qué? Cristian, ¿quiere explicar o explico yo? Yo explico entonces, profe, porque no hay tanto residuo, o sea, al tener que recargar baterías es más residuo para el medio ambiente porque son baterías que se van a estar desechando constantemente. En cambio, la corriente alterna, al utilizar el movimiento para generar electricidad, no genera desechos. Bien, entonces imaginémonos un mundo donde no existan los generadores eléctricos como el de Guatapé, donde entonces la energía habría que comprarla por pilas, digamos pilas gigantes del tamaño de una lavadora. Entonces esas pilas tienen una vida útil. Habría mucha contaminación. Exactamente. Entonces imagínese usted, por ejemplo, que le dijeran, vea, esa pila hay que cambiarla cada 5 años. Entonces cada 5 años bote esa pila. Aparte que las pilas secretan, pues, ¿cómo es? Estas sustancias ya tóxicas. Ajá. Entonces, en cuanto al medio ambiente, la energía alterna fue una solución excelente. Bueno, esta la vamos a omitir, esta se la dejamos a los que tienen que entregar guía física. Bueno, chicos, entonces cerramos esta guía. Y al otro periodo entonces continuamos con lo que son conceptos de circuitos en serie y paralelo. Les iba a dejar antes de irme, por acá, los que aún todavía no han visto la guía, en la última página está este formato. Entonces este formato lo podemos ir llenando y en el encuentro del jueves entonces vamos a hacer la autoevaluación y vamos a hacer entonces la socialización de notas con los que ya tienen pues todo el día, que ya las pueda yo socializar ahí en el sistema y de una vez computarlas. ¿Estamos de acuerdo? Si nos está dando el formato, entonces no lo vimos. Ya. No, es que no había compartido pantalla, perdón. Estaba mostrando como si estuviera compartiendo. Este es el formato. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces la idea es que vayamos llenando esto a conciencia según pues su trabajo este periodo como haya sido en la virtualidad. Ahí se está valorando tanto el trabajo escrito como el trabajo en la oralidad aquí en las clases presenciales. Entonces cada uno se va a poner una nota en cada uno de estos ítems y al final pues va a poner una valoración promedio de esas 10 notas. Listo, la idea es tener esto listo el jueves para que no sea sino entonces socializarlo y empezar a divulgar las notas uno por uno. ¿Estamos de acuerdo? Profe, a mí todavía me falta mandarle el dibujito de la sesión pasada. ¿Todavía se lo puedo mandar? Sí, todavía lo puede mandar. O sea, la idea es que de aquí al jueves ya tengamos pues todo listo para empezar a socializar las notas. Dígame. Yo la sesión pasada no estuve. ¿Me puede decir, por favor, qué tengo que hacer para poder entregarle? La sesión pasada yo no dejé actividad, ¿o sí? Hace 2 sesiones. Yo le mando. Sí, hace 2 entonces, sesiones. El de la brújula y el de la pila eléctrica. ¿Cómo funciona la pila eléctrica? Son 2 actividades que yo he puesto escritas. Solamente vea, hay que hacer cómo funciona una brújula y cómo funciona una pila. No, hay unas preguntas. Hay unas preguntas que están ahí, Loreo, pero no recuerdo cuáles son. Están ahí en los videos de la clase, no anterior, sino taras anterior. O sea, hace 2 clases. Ajá. Bueno, profe. Gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces dejamos así por hoy. Recuerden ir llenando entonces este formatico
para tenerlo listo el jueves y socializar ya las notas el día jueves que nos toca otra vez. Profe, ¿ese Dígame. formato en dónde lo va a poner usted? Ese está en la guía que yo monté en el grupo. Ahí la guía que dice guía 2 del segundo periodo. Ahí está al final. Ah, ya, bueno. Es Listo. que como yo no, pues quedé sin celular, entonces no está en el grupo. De todas Pero maneras, si usted quiere, ya le lo toma ahí pongo el un compañero. pantallazo, le puede tomar ahí el pantallazo para tener ahí cuáles son los ítems a valorar. Bueno. ¿Listo? Sí, mejor, gracias. Listo, pues. Bueno, chicos, entonces dejemos así por hoy. Nos vemos entonces el jueves para el Profe, cierre. pero no Dígame. me dejó tomar el pantallazo. Ah, pensé que ya se lo había tomado. Ahora sí. Igual, yo ya acabo de enviar el pantallazo al grupo por si alguien también lo necesita. Ok. Listo, profe, gracias. Listo. Y a Cristian también. Bueno, chicos, feliz día entonces para todos. Nos vemos el jueves. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe, ahí le mandé también el link para que descargue la película de Tesla. Ok, gracias, Cristian.